Buenas tardes, mi nombre es Ángela Santiler, perteneciente al grupo número 6 de Contabilidad Financiera, facilitado por el profesor Alejandro Olguín. Hoy les estaré hablando de tres acontecimientos importantes en la historia de la contabilidad. El primero se da en el año 1494, donde se establecen las bases de la contabilidad con el concepto de partida doble por Fray Luca Pacioli. ¿Qué es la partida doble? Pues este es un principio y un sistema universal de la contabilidad, siendo la base del sistema contable actual que utilizamos los contadores para registrar las operaciones mercantiles que realizan las empresas o personas. En términos contables, consiste en la igualdad de cuentas ante una operación mercantil reflejada a través de los registros contables y como resultado tanto las sumas del ingreso debe como las sumas del egreso haber deben ser iguales. Asimismo, la partida doble fue establecida en el año 1492 por Luca Pacioli de Burgos, Santo Sepulcro, perteneciente a la orden franciscana. Fue un matemático, contador, economista, profesor italiano y precursor del cálculo de probabilidades, donde aprovechando la expansión del comercio y las necesidades de información que precedieron a la revolución industrial, publica la OMA Summa de Aritmética, Geometría, Proporciones o Proporcionalista, en la que destaca el método contable conocido como a la veneciana. Como el señor Pacioli fue quien editó por primera vez sobre la disciplina, se le considera el primer autor y el padre del sistema de contabilidad por partida doble. El segundo hecho se da en Estados Unidos de América, donde ocurre la Gran Depresión, en la cual quebraron muchas empresas y dio origen a un cambio en las instituciones financieras para brindar estabilidad en los mercados. Esta es también conocida como la crisis de 1929. Fue un periodo en el cual el mundo entero estuvo bajo una profunda crisis económica y social que perduró aproximadamente una década. Afectó a la mayoría de los países del mundo, desde los más industrializados hasta los más pobres, y se convirtió en el periodo de recesión económica más severo del siglo XX. La Gran Depresión, si bien se produjo desde la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, Estados Unidos, y se extendió internacionalmente hacia todos los países del mundo. Esta duró en Estados Unidos aproximadamente 4 años, pero sus efectos en el resto del mundo continuaron hasta 1940. Las dificultades económicas y sociales durante este periodo condujeron a grandes cambios políticos en casi todas las regiones. El sistema financiero se vio afectado luego de la gran época para la economía, por lo tanto, se conoce a la Gran Depresión como una burbuja financiera. Las causas de la Gran Depresión se remontan a la Primera Guerra Mundial, la cual trajo consecuencias económicas principalmente en Europa, donde hubo una disminución del 10% de la población. Así, la mayor parte de los países europeos estaban sumidos en grandes deudas públicas e inflación. Luego de la guerra, el mapa económico mundial cambió y hubo un impulso económico e industrial en países no participantes, tal como Estados Unidos y Japón. El crecimiento acelerado de los Estados Unidos frente a las diversas potencias europeas generó una transformación en su economía. Así, su uso excesivo del crédito, o sea, burbuja especulativa, condujo a la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. La quiebra de Wall Street, conocida como el Martes Negro, ocurrió el 29 de octubre de 1929, cuando hubo pérdidas en las acciones mayores al 50% de todas las empresas, así como la quiebra sucesiva de cientos de bancos. Y el último acontecimiento, pero no menos importante, se produce en el año 2002, caracterizándose por múltiples fraudes financieros, donde importantes compañías estadounidenses se declaran en quiebra debido a la distorsión de información financiera, lo que provocó un cambio radical en la administración de las sociedades mercantiles públicas. Debido a esto surge lo que es el gobierno corporativo, donde se establecen responsabilidades directivas y especifican las exigencias para la información financiera. Es decir, debido a la ola de fraudes millonarios, las empresas en Norteamérica, el Congreso de Estados Unidos empezó una serie de aplicaciones por la que aprobó la Ley de Reforma de Contabilidad de Compañías Públicas y Protección Inversionista, entrando en vigencia en julio del 2002, conocida como la Ley de Sarbanes-Oxley, donde años después esta crea una supervisión sólida e independiente para auditar a los auditores de compañías públicas y le permite investigar situaciones raras y pueden influir de manera negativa a sus acciones. Muchas gracias, hasta aquí me participo.